Mi amigo Diego Petersen, escritor y periodista, es autor de la columna En Tres Patadas que se publica en el diario El Informador cotidianamente, y desde ahí hace pues un análisis muy acucioso de la realidad política de Jalisco y del país. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, Jesús, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y es un gusto, Diego, que aceptes conversar con nosotros. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación, los reacomodos de las candidaturas aquí en Jalisco una vez que se definió dentro del Movimiento Ciudadano, todavía aparentemente el partido más votado, aunque ese es un asunto también a hablar, pero ya se registró Pablo Lemus al solicitar licencia? Esta mañana estuvo en las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, acompañado de algunas pocas figuras. ¿Cómo estás viendo el reacomodo con estas definiciones, Diego? A ver, por un lado, Rubén, sucedió lo lógico, es decir, Pablo Lemus era el político de MC con más arrastre, con más reconocimiento en las encuestas, el mejor candidato en todos los careos. Lo que no tenía era, digamos, que no era parte del grupo originario del gobernador Enrique Alfaro. Y eso provocó una serie de distanciamientos y de jaloneos que al final terminan imponiéndose la lógica. Le ganó Dante Delgado a el gobernador Enrique Alfaro, que es una de las lecturas que se ha hecho. Yo creo que no, o sea, yo creo que también es cierto que el gobernador tenemos claro que no tenía otro candidato, ningún otro de los dos o tres que puso a competir en algún momento levantó ninguna pasión ni Así es. ninguna fuerza. Entonces, bueno, lo que tenía que hacer era, digamos, de alguna manera, sabiendo que iba a ser Pablo Lemus, generar las condiciones para que, uno, pareciera que es una decisión de él, y dos, que él impusiera otra serie de decisiones al propio Pablo Lemus. Una vez que se reacomoden todas las candidaturas o que sepamos todas las candidaturas, vamos a ver realmente con qué fuerza queda el gobernador Enrique Alfaro y con qué fuerza queda Pablo Lemus de cara a lo que viene. ¿Te parece, Diego? Me da la impresión de que hubo mucha inconformidad entre el alfarismo, es decir, Pablo Lemus va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano, pero como que dentro de los que mencionabas, el grupo cercano al gobernador, hubo algunas inconformidades. ¿Te parece que es así? Se muestra, me parece, con la ausencia de algunas personalidades en el registro, por ahí algunos comentarios en redes sociales, varios trascendidos también, que se han publicado en columnas de chismes políticos en los diarios locales. Me parece ser que hay como inconformidad. ¿Lo ves del mismo modo? Sí, a ver, sin duda los alfaristas hubieran querido continuar como grupo en el poder. Y la pregunta es, ¿quién es y hasta dónde llega el alfarismo? Pero una cosa que es interesante, si revisamos, digamos, desde las épocas del PRI, del partidazo, o incluso cuando el PAN llegó a ser hegemónico, si algo es realmente interesante es que ningún grupo ha logrado dejar a su sucesor. Es decir, a lo mejor pudo haber ganado el mismo partido, pero nunca ganaba o nunca ganó el mismo grupo. Uh-huh. Y yo creo que eso es parte importante a observar. Es decir, el alfarismo está muy desgastado por el ejercicio del poder. Vamos a ver incluso si a MC le da Para para repetir, ganar, sí. pero difícilmente, digamos, el alfarismo después de 6 años en el gobierno del estado y 3 en Guadalajara, no ha sido más que un proceso largo de desgaste para este grupo y digo, por supuesto que han ejercido el poder de una manera, o sea, pocos gobernadores han llegado a tener tanto control del Estado como lo llegó a tener Enrique Alfaro, pero lo bonito del poder es que siempre se acaba. Sí, así es. ¿Qué tal, Diego? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros pues, Qué tus gusto, opiniones. Jesús. Quería preguntarte, Diego, si hay elementos en común entre el alfarismo, digamos, y no sé si llamarlo ya lemulismo o el grupo de Lemus, pero más allá de figuras políticas, más bien si el puente en común es el lado empresarial. Te lo pregunto porque, pues, desde el gobierno de Alfaro, me parece que
más que en otros gobiernos. He visto una enorme participación de empresarios, sobre todo de expresidentes de cámaras industriales o de cámaras de comercio o de diferentes sectores económicos, y pues con Pablo Lemus pues ya es llevando a un expresidente de Coparmex directamente a competir por la gobernatura. Eso es, digamos, lo que hay en común, más allá de las figuras políticas que ocupen cargos, estos grupos de poder que pues creo que han tenido buenos años de bonanza. A ver, si bien es cierto que digamos, parte del éxito de Enrique Alfaro es pues, el pacto que hace con la cúpula empresarial, ¿no? Y que le funciona muy bien. Parte de ese pacto con la cúpula empresarial o de esos gestos con la cúpula empresarial fue llevarse a Pablo Lemus de candidato, ¿no? Digamos, cuando hay que recordar en el 2015, cuando se lleva a Pablo Lemus de candidato, Pablo Lemus compitió internamente en unas encuestas que digamos, eran un poco más secretas que las de López Obrador, ¿no? Pero que a través de una encuesta se decidió que el mejor candidato era Pablo Lemus. Nunca pensaron, también eso hay que decirlo, que Pablo Lemus fuera a ganar. Era alguien que les aseguraba el pacto, por un lado, con los empresarios y que lo veían como un buen Competitivo. candidato a futuro competitivo. Cuando Pablo gana en el 2015, al mismo tiempo que Alfaro, de alguna manera digamos, era claro que no venía del grupo digamos, muy fuerte o muy cercano a Alfaro, y empieza el choque en aquel momento, con Clemente Castañeda y con Hugo Luna, desde muy temprano después de la elección. Y el choque fundamental es por el nombramiento de Juan José Frangé como jefe de gabinete. Entonces sí me parece que son dos corrientes, ahí nace una corriente mucho más empresarial en el gobierno, ¿no? Que tiene virtudes y defectos, y yo creo que el gobierno, sobre todo en particular de Juan José Frangé, es de los gobiernos más eficientes que podemos encontrar, pero los gobiernos proempresariales también tienen, digamos, huecos enormes que podemos observar o que podemos criticar, ¿no? Entonces sí creo que son dos maneras distintas de entender la alianza con el empresariado, o más bien la del Faro en una alianza con el empresariado. Pablo y Juan José vienen de ser Directamente. presidentes de Coparmex y sí tienen una mayor cercanía en ese sentido con el grupo empresarial. El gran reto de Pablo va a ser, digamos, quitarse esa imagen de este solo de empresario para que gane la imagen de un político mucho más cercano a lo social. Y yo Así creo es. que esa es la gran duda que tiene que mostrar Pablo frente a los electores. Diego, ¿crees que esas, digamos, inconformidades de los otros precandidatos, de los otros aspirantes, puedan traducirse en divisiones, es decir, en brazos caídos, incluso en no participar en la campaña de Pablo Lemus? Pienso, por ejemplo, en Alberto Esquer, eventualmente Clemente Castañeda. Mira, yo creo que Clemente no, o sea, Clemente fue un operador para que llegara el acuerdo con Pablo, y yo creo que Clemente es alguien que no tiene, digamos, o sea, que sí quedó donde él quería y con la negociación que él quería, ¿no? Él prefería seguir en el Senado Senado, que claro. ser candidato a el gobierno del Estado. En el caso es que sí creo que la relación es mucho más distante, este, y también es probable que veamos, digamos, liderazgos muy locales que Pablo pues, va a tener que convencer. Ahora, lo cierto es que Pablo los necesita, pero ellos también necesitan a Pablo para sobrevivir, Así ¿no? es. Sí, sí, Porque sí. digamos, de otra manera va a ser una elección, y lo decías tú al principio, muy compleja, mucho más difícil de lo que se imaginan, y simplemente hay que revisar, yo insisto mucho en que hay que revisar el resultado de la elección del 21. Es una elección a tercios donde MC le gana al frente por apenas 16,000 votos y a Morena por 160,000, 150,000 votos. Sin embargo, el partido que ha crecido en los últimos 3 años Es Morena. no es el Frente ni MC, es Morena. Exactamente. Entonces, se habla de un escenario complicado. Es la otra cosa que te iba a preguntar. Pues de todas las encuestas parece ser que indican que Morena, a pesar de no tener un liderazgo consolidado aquí en Jalisco, la marca del mismo partido o de la popularidad del presidente parece que los está empujando a mayor competitividad. Sí, yo creo que la marca Morena está muy fuerte. También lo estaba en el 21, sin embargo,
una característica de Morena, Jalisco, es que siempre está en las elecciones por debajo de la intención de voto de las encuestas, ¿no? Es un fenómeno, digamos, muy particular, que yo creo que habla de, digamos, pues la falta de estructuración de Morena como partido, falta de operación, los problemas internos, la falta de liderazgos, siguen sin tener un liderazgo fuerte en Morena. Hay que ver quién queda de candidato, pero yo creo que va a depender mucho más de lo que haga el Ah, frente. Si el exacto. frente no se propone un candidato fuerte, un candidato potente, el frente puede competir Ujú. en Jalisco. Todavía tiene con qué esta alianza PAN-PRI-PRD, como quedó claro en el 21, ¿no? Es decir, finalmente el voto que había migrado o que migró del PAN a MC puede regresar al PAN si el PAN de alguna manera genera las condiciones para que eso suceda. Sin embargo, no se ve que el PAN tenga ninguna intención de competirle a Pablo Lemos. Se ven como demasiado cómodos los que ahora dirigen el PAN administrando esa derrota. Así es. O sea, digo que más bien quizás pueda surgir del PRI la figura de la candidatura del frente. Sí, pero tampoco, o sea, creo que el PRI quedó muy desgastado después del gobierno de Aristóteles y Dios, hay un PAN cómodo y un PRI desgastado, entonces no se ve de dónde pueda salir un candidato, ¿no? Salvador Tendrían que Cosío, ir a ¿cómo lo buscar un ves? liderazgo nuevo, que fresco en la sociedad civil, que puedan construir de aquí a y bueno, sí hemos visto construirse candidaturas nacionales en otros países en cuestión de 8 meses. No podemos descartar que suceda, pero por lo pronto no se ve con queso, ¿va? No, no es un liderazgo ni nuevo ni fresco, pero ya Salvador Cosío levantó la mano la semana pasada. Digo, ¿lo ves como candidato al frente? No, digo, no lo veo como candidato del frente, pero tampoco lo veo como alguien que genere justamente ese contrapeso que necesita el Estado. Es decir, eh, creo que Salvador tiene muchas virtudes, pero no es la de ser candidato, no es alguien que la gente ni lo vea bien, ni tenga, digamos, una fuerza como candidato. Ha hecho muy bien su trabajo de convocatoria, de Ujú. traer a todas las fuerzas distintas, de tejer esa interlocución, que me parece que para el Estado es muy importante, ¿no? Pero no creo que Salvador sea un candidato fuerte. Diego, una última pregunta de mi parte es, todavía está por definirse el tema de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano entre Samuel García o Marcelo Ebrard, que bueno, el 3 de noviembre es el gran anuncio que va a ser Marcelo Ebrard. Pero eso podría influir o no en las aspiraciones de Pablo Lemos aquí a Jalisco, eventualmente una candidatura de Samuel García o de Marcelo Ebrard. A ver, creo que una candidatura de Marcelo podría fortalecer a Pablo, sin duda. Uh-huh. Creo que Samuel no le aporta gran cosa. Yo creo que la candidatura de Movimiento Ciudadano está tal cual, es decir, están esperando a que decida Marcelo, y yo creo que Marcelo está viendo cómo se acomoda el escenario, es decir, ante un escenario donde la emoción de Xochitl de repente se apaga, ¿no? Xochitl dice que es porque está planeando la campaña, que todavía no empieza, lo cual no quiere decir que Xochitl no pueda volver a hacerle, digamos, guiño a las clases medias, pero lo cierto es que se apagó, ¿no? Es decir, hoy está apagada. Y una Claudia que no emociona nada, ¿no? Y que ya vimos, digamos, el tema del Estadio Azul, donde los problemas internos en Morena, que también es muy temprano, y están resolviendo candidaturas a gobernador, pero, digamos, que sí puede acusar problemas. Creo que incluso para el presidente tener dos candidatos no le sería incómodo, ¿eh? Pues sí, así es. Pues vamos viendo cómo se acomodan las cosas. Diego, por lo pronto te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido tu análisis, tu lectura de cómo están las cosas en la grilla local. Muchas gracias, Al Diego. contrario, un abrazo a los dos. Igualmente para ti, Gracias. Diego. Saludos cordiales. Pues así están las cosas. Solamente comentar que en el registro de Pablo Lemus este mediodía
asistieron algunos personajes. En realidad tuvo un guiño muy especial, un mensaje muy especial para Salvador Zamora, el alcalde de Tlajomulco. Dijo, vamos a trabajar muy cercano, y lo reiteró, como que ahí se está tejiendo una alianza importante. Fue también la senadora Verónica Delgadillo. Ella aspiraba a ser la candidata a gobernador, no va a quedar, pero todo indica que podría ser candidata a Guadalajara. Estuvo Mirza Flores, una diputada federal que es muy cercana al alfarismo. No estuvo Clemente Castañeda, no estuvo Alberto Esquer, de tal manera que parece ser que Pablo Lemos todavía tiene que tejer mucho para sanar heridas de quienes quedaron inconformes de que él fuera el candidato único de Movimiento Ciudadano a la gobernatura. Hace no muchos meses, ya les dijo arrastrados, hay que recordar, después de la manifestación aquella fuerte de la FIL, arrastrados a los que no se sumaban a ese llamado. Palabras muy fuertes que no ha pasado ni un año desde que las dijo. Vamos a ver cómo va la cicatriz ahora. Pero fíjate, que quede Pablo Lemos, que se hable de que también en el acuerdo político se va a repetir Juan José Frangí, es decir, que sí, son un equipo, el equipo Coparmex o la corriente Coparmex de Movimiento Ciudadano, habla de la debilidad del alfarismo. Es decir, si Enrique Alfaro, como presumían al comienzo del año, ganara con cualquier candidato, hubieran prescindido de Pablo Lemos y de Frangí, hubieran lanzado a cualquiera de las corcholatas naranja del alfarismo, a Clemente, Verónica, Salvador Zamora, Alberto Esquer. Pero esto te da idea de que, con base a las encuestas, los números que ven, no la tienen segura, y por eso es que apostaron por Pablo Lemos. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 esta tarde.